Hola, muy buenos días hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto estar aquí para poder estudiar la palabra de Dios, para poder gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Le invito a hacer una oración para comenzar juntos este tiempo de estudio bíblico, donde nosotros estamos aprendiendo el panorama bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios así lo permite. Y en este tiempo estamos en Hechos de los Apóstoles. Hemos avanzado desde el capítulo 1 y vamos en el capítulo número 16, que es el que nos compete en el día de hoy, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Así que antes de iniciar me gustaría hacer una oración. Podamos orar al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias esta mañana. Pedimos tu bendición para este tiempo que vamos a estar reflexionando en tu palabra, Señor. Pedimos que tú seas glorificado, Señor, a través de las enseñanzas y que tu palabra, Señor, pueda hacer eco de nuestro corazón, Padre. Que tú puedas, Señor, redarguir nuestra vida, que tú puedas, Padre, llevarnos a ser como la iglesia neotestamentaria, Señor. Como la iglesia de antaño, Señor. Que te podamos agradar, Padre, que nuestra iglesia pueda ser un reflejo de lo que tú quieres, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a cada hermano a través de cada pantalla que está llegando a sus hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente repito, estamos viendo el panorama de la Biblia y estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Así que si es tan amable de abrir su Biblia conmigo en Hechos capítulo 15, Hechos de los Apóstoles número 15, por favor, si son tan amables, y puedan ir conmigo para poder aprender un poco más de cómo era la iglesia neotestamentaria. Estaremos hablando de este libro de los Hechos de los Apóstoles y con un tema muy importante el día de hoy, el buen testimonio. Para iniciar quiero decirles que para poder postularnos para un título o para un puesto de trabajo, para una vacante, se deben de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si usted quiere entrar a trabajar siendo maestro de una universidad, le van a pedir cierto grado de estudio, ciertas habilidades, cierto manejo de máquinas o herramientas, una buena presentación, una buena dicción y cada una de estas cosas. Si usted es solicitado para trabajar en un restaurante, usted va a tener ciertos requisitos que cumplir. Mira, debe de ser una persona puntual, debe ser una persona preparada, sobre todo que sepa cocinar bien los alimentos. Si usted es reclutado para poder ser cualquier cosa, usted tiene que cumplir ciertos requisitos. De igual manera, en la iglesia del Señor, para prestar un servicio en la casa de Dios, el Señor ha dejado lineamientos, ordenanzas y ciertos requisitos que debe cumplir el siervo de Dios. Pero muchas veces en la iglesia no hacemos caso a esto y este es el problema por la que muchas iglesias están en decadencia o estamos en decadencia porque hacemos caso omiso a las ordenanzas del Señor. Quiero yo que usted vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles capítulo 15, verso 36 y partamos de ahí, Hechos 15, 36, cuando el apóstol Pablo había terminado de venir de lo que fue el concilio. Ellos se quedaron congregándose un tiempo todavía y pasó lo siguiente, dice la palabra de Dios: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y aquí vemos un interés vivo y ardiente en Pablo para poder llevar la palabra a los hermanos y después de esto supervisar cómo estaban ellos. Es importante ver esta actitud en Pablo porque Pablo se interesa por los hermanos. No solamente fue y predicó, sino que quiere llevar un seguimiento constante de su crecimiento. Esto es bueno y debe ser imitado por cada uno de nosotros. Buscar dar seguimiento a cada una de las almas a las cuales hemos compartido. También después continúa la lectura y parece que hay una pequeña desaveniencia. Dice la palabra de Dios: Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Debemos llamarle Juan Marcos. Entonces, Juan Marcos, Bernabé quería llevárselo, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y ustedes recordarán que en el primer viaje misionero, cuando Bernabé fue con Pablo, iba un joven llamado Juan Marcos. Pero después de pasar un pueblo, 2 o 3, él decide regresarse y los abandonó. Esto a Pablo no le pareció nada agradable.
A Pablo no le gustó que este hombre regresara atrás. Entonces, eso fue en el primer viaje misionero. Y ahora en el segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevarlo. Quiere darle una oportunidad, pero Pablo dice, yo no voy a ir con este varón, porque este varón abandona, este varón regresa. Y bueno, hubo ahí un problemita, a tal grado que, dice la palabra de Dios, como hubo tal desacuerdo, se separaron el uno del otro y se formaron dos equipos. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y aquí entra en acción un hombre que se llama Silas. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y esta es una noble labor del apóstol Pablo. Yo no quiero hablar tanto del conflicto que hubo entre Bernabé y Pablo. Veo que son esencias diferentes, son caracteres diferentes. A veces nuestro liderazgo es muy duro como el de Pablo y hace bien a la gente, pero también a veces nuestro ministerio es como Bernabé. Y sabes, no es que uno esté bien o otro esté mal. Sencillamente la iglesia necesita de todos este tipo de personas. Necesita personas firmes que puedan marcar un alto cuando algo está saliéndose de control, y también necesita gente que pueda dar una segunda oportunidad. Así que le invito, hermano, a que usted tome su lugar en la iglesia y sea una persona como Pablo, firme para poner límites, pero también sea una persona como Bernabé que puede ayudar a otros aún en sus deficiencias. Más tarde, el apóstol Pablo está escribiendo y dice, díganle a Juan Marcos que venga para que me ayude, porque me es útil. Entonces, Juan Marcos ha crecido y ha cambiado su manera de pensar y ahora ya es útil para el ministerio con Pablo. Pero no es de lo que hoy yo quiero compartir con ustedes. Si pasan al siguiente versículo, encontrarán algo fascinante. Dice la palabra de Dios, Pablo y Silas después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y ustedes pueden conocer la vida de Timoteo, es una vida extraordinaria. Hemos leído las cartas que el apóstol Pablo le escribe, primera y segunda de Timoteo, se le escribe obviamente a él, a este Timoteo del que estamos hablando. El apóstol Pablo llega a este lugar, a Derbe y a Listra, y hay un jovencito, parece, hay un joven llamado Timoteo. Probablemente él escuchó de la palabra de Dios unos años atrás, cuando fue el primer viaje misionero, y ahora él está ahí, ferviente en el Señor. Dice la palabra de Dios que su mamá era judía, creyente, pero su padre era griego, y había ahí un mestizaje un poco complejo. Obviamente él conocía de la palabra de Dios, puesto que se le llama discípulo, pero había una influencia de su padre griego. Y lo que me impacta esta mañana, que yo quiero compartir con ustedes, es el siguiente versículo tan hermoso de Timoteo. Dice la palabra de Dios, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Después dice, quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había entre aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aunque en otra escritura dice que ni siquiera Timoteo fue obligado a circuncidarse, sino que él quiso dar el paso para poder tener más ampliación en su ministerio. Pero me impresiona el versículo 2, que es en el que yo quiero que hoy hagamos un énfasis total. Timoteo tenía el deseo, Timoteo tenía el anhelo de servir al Señor, de dar su vida en la obra del Señor. Y muchos de nosotros también tenemos ese anhelo. Muchos de ustedes que me están viendo, sean de Iglesia Betel o no, tienen el deseo de servir en una iglesia local. Pastor, yo quisiera dirigir alabanza. Pastor, yo quisiera ser ujier. Yo quisiera ser un maestro de niños. Oiga, pastor, oiga, líder, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer el otro. Quieren dedicar verdaderamente su vida al Señor, y eso es de felicitarse, eso es de aplaudirse. Una persona que quiere hacerlo. Sin embargo, en el caso de Timoteo, dice que Timoteo tenía una particularidad bien precisa, y era que daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué significa buen testimonio? Bueno, la palabra testimonio significa que estaban hablando bien de él, estaban dando fe y legalidad de que lo que él hacía era correcto. Y hoy me ocupa esto porque creo que mucha parte de la iglesia ha olvidado que nosotros estamos llamados para ser de buen testimonio. Todo servidor y toda iglesia que quiera seguir los patrones bíblicos debe procurar que cada uno de sus servidores y cada uno de sus colaboradores cumpla este requisito. El apóstol Pablo quiso llevarlo,
pero él se dio cuenta que tenía un buen testimonio en su colonia, en su comunidad, pero también en la comunidad circunvecina. Y bueno, el apóstol Pablo toma este principio muy importante. Yo quiero hoy compartirlo con ustedes y es el siguiente. Cuando alguien tiene un llamado al ministerio, la iglesia local debe dar testimonio de eso. Debe dar un buen testimonio. No se trata solo de decir yo quiero servir a Dios, yo quiero seguir el ministerio, yo quiero servir en la iglesia local. Debe de haber un buen testimonio. Para poder ampliar un poco esto del buen testimonio, yo quiero que podamos pasar a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, donde el apóstol Pablo, a pesar de que Timoteo ya tenía un buen testimonio para con su gente, le dice que vaya aún más allá. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo le habla y le da unos consejos y le amplía un poco más el tema de ser ejemplo y de tener un buen testimonio, ¿ok? Si pueden pasar conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios, desde el versículo 11, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo, y puedan ver la siguiente palabra, sé ejemplo de los creyentes. ¿Ok? Lo primero que Pablo está diciendo a Timoteo en esta área, en esta carta acerca del testimonio, le dice a Timoteo, tú eres un siervo de Dios, de tal manera que tú tienes que ser testimonio a los creyentes. Debes de tener un buen ejemplo para cada hermano en la iglesia. Y le empieza a desglosar esto, le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y hoy yo quiero desglosar esto para cada uno de nosotros, cada servidor, cada pastor, cada líder, cada ministro, cada persona que quiere colaborar en la obra de Dios, debe de tomar este ejemplo para sí mismo, debe de tomar este consejo para sí mismo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de ser ejemplo para los creyentes, para los de adentro. No se debe comparar con la gente de afuera primeramente, su estándar debe de ser yo soy un ejemplo para la iglesia. Y número 1 le dice, debes de ser ejemplo en palabra. Nuestra manera de hablar es un factor muy importante de ejemplo. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Si usted es un ministro de alabanza, y usted cuando está en el altar, o como llaman algunos, en el escenario, en el lugar donde usted se dedica a cantar, y ahí canta Santo, pero usted termina de cantar y usted baja y a su mamá le responde mal, y usted habla chistes de doble sentido, debemos tener cuidado. La palabra dice que por nuestras palabras seremos condenados, y en Eclesiastés dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Pero, queridos hermanos, debe haber una congruencia. El servidor de Dios debe de ser ejemplo en palabra. Nuestras palabras van a evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros hablamos mentiras, entonces Dios nos aborrece. Dice Proverbios que el Señor aborrece la lengua mentirosa. Queridos hermanos, si uno quiere servir al Señor en alguna área, por ejemplo, siendo maestro de niños, y usted es un maestro de niños, usted también debe ser ejemplo en palabra, porque quizás el niño después lo puede ver a usted maldiciendo, hablando mal, hablando palabras de doble sentido, chistes vulgares, y usted va a ser un mal ejemplo. Todo servidor debe de tener un ejemplo en palabra. Pero no solamente hablamos de las malas palabras, dice la palabra que todas nuestras palabras sean sazonadas con sal, para dar gracia a los oyentes. Debemos hablar lo que edifica. Nuestras pláticas deben de ser pláticas que lleven a otros a buscar al Señor. No deben ser palabras ofensivas. Escoja sus palabras. Aun cuando esté enojado, usted es llamado a dar ejemplo en palabras. Es que estaba enojado y se me salió. No, querido hermano, esa no es excusa para nosotros. Siempre debemos buscar nuestras palabras para hablar. Usted debe ser ejemplo de palabra, aún en su matrimonio, aún en su familia, aún en su escuela. Usted debe ser ejemplo en cómo habla. Pregúntate, ¿la manera en la que hablo glorifica al Señor? Pregúntate por un momento, ¿estoy hablando en congruencia
de lo que estoy cantando, de lo precioso que estoy alabando al Señor, porque nuestras palabras evidencian lo que hay en nuestro corazón. Por otra parte, el apóstol Pablo le dice, sé ejemplo en palabra, pero también sé ejemplo en conducta. La manera en la que nos comportamos ante el mundo define lo que nosotros estamos creyendo. Si usted es un servidor de la iglesia, usted debe de ser ejemplo en la iglesia, pero también en su trabajo, pero también en la escuela, pero también en su casa, pero también cuando va a practicar algún deporte, pero también cuando está en alguna reunión con amigos, en algún restaurante, en alguna tienda. Queridos hermanos, muchas veces es triste saber que la gente que está sirviendo en una iglesia, en su trabajo es déspota, en su trabajo es presuncioso, en su trabajo es grosero, es ladrón. Eso no debe de estar pasando en la iglesia. El siervo de Dios debe ser un hombre que tenga una conducta irreprochable. Es triste ver que muchos jóvenes que están sirviendo en la iglesia tienen buen testimonio en la iglesia, pero en su conducta en la escuela es inapropiada totalmente. Hablan como todos, se comportan como todos y esto está haciendo que la iglesia sea menospreciada. Por otra parte, conozco a algunos hombres de Dios que son hombres de Dios hasta que entran a la cancha a jugar fútbol. Ahí se les va el espíritu. Ahí sacan una conducta tan grosera, tan agresiva y parece que no pueden tener dominio propio. Si es su caso, le invito a que mientras no pueda controlarlo, usted se aleje, porque usted debe ser ejemplo en conducta también. No, pero es que la cosa estaba prendida, por eso le ofendí, por eso lo golpeé. Eso no es correcto, queridos hermanos. Por otra parte, veo a personas también que son unas personas muy amables en la iglesia, pero cuando van a un restaurante o alguna tienda, se comportan de una manera contraria. Nosotros debemos ser conscientes y debemos ser congruentes, en una conducta apropiada en todo lugar. Imagínense a un pastor que es amable para con los suyos, pero cuando sale a la calle trata mal a los inconversos. Esto no debe de ser, porque el apóstol Pablo por esto le está diciendo, nadie te menosprecie, nadie tenga en poco tu juventud, debe ser ejemplo en palabra, en conducta. Y quizás usted como adulto dice, bueno, pero esa es una palabra para jóvenes. No, señor, es una palabra para siervos de Dios, para aquellos que buscan estar en comunión con Dios y sirviéndole al Señor. Debemos de ser con una conducta humilde, con una conducta respetuosa, con una conducta amable a los demás. El Señor le sigue diciendo a través de Pablo a Timoteo, sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor. Y aunque el amor no se puede ver físicamente como tal, tengo tanto de amor, pero se puede demostrar. ¿Cuántos jóvenes están sirviendo en la iglesia, pero no se hablan con papá y mamá? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuántos matrimonios están sirviendo en la iglesia, pero entre ellos no se hablan? Ahí hay un problema totalmente. Debemos ser ejemplo para los creyentes. Usted debe de proponerse lo siguiente, y yo debo de hacerlo también, que mi matrimonio sea un ejemplo de amor. Que cuando alguien vea mi matrimonio diga, quiero amarme como ellos se aman. Que cuando alguien vea mi relación entre yo y mi hermana, yo y mi sobrina, yo y mis suegros, yo y mi familia, puedan decir, quiero esa relación, porque este ministro no solamente canta, no solamente toca, no solamente enseña, no solamente sugiere. Este ministro de Dios me da ejemplo de amor. Me da ejemplo de amor en su familia. Me da ejemplo de amor cuando va por la calle. Me da ejemplo de amor cuando Él está en cualquier lugar. Dice la palabra que el amor cubrirá multitud de faltas. Debemos amarnos, queridos hermanos. Pero quiero ser ministro, pero no me llevo con la mitad de la iglesia. ¿Qué está pasando ahí? Usted no puede ser ministro porque un ministro debe ser ejemplo en amor. Ahora esto no habla de que a veces hay roces. Claro que a veces hay roces, pero en amor podemos solucionarlo. En la clase pasada hablamos de cómo solucionar problemas en la iglesia. El amor se demuestra con la caridad, con la ayuda, con el respeto, con el buen trato. Debemos ser ejemplo también en amor. Así que, queridos hermanos, quizás ustedes hasta el momento piensan que para poder servir en la iglesia solo se necesita habilidad. Eso no es lo suficiente. No solamente basta que la persona
predique bien, cante bien, que toque bien, que enseñe bien. Hace falta que debe de ser ejemplo. Y quizás en nuestra iglesia no lo hemos aplicado al 100%, pero este es tiempo de volver allá y que todo servidor sea ejemplo en palabra, conducta, amor. Después continúa diciendo en espíritu. Y quizás usted dice, ¿a qué se refiere en espíritu? ¿Cómo voy a ser ejemplo en espíritu? No lo entiendo. Bueno, usted puede tener un espíritu humilde. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un espíritu no altanero, es que yo soy quien soy, porque yo hago esto, porque yo tengo esto. Cada uno de los servidores del Señor debe ser un servidor humilde. Debe tener un espíritu apacible. Hay espíritus en el sentido de cómo reaccionamos, que somos agresivos y rápido nos dicen algo. El Señor nos llama a ser de un espíritu apacible, un espíritu humilde. Usted debe tener un espíritu fervoroso para alabar a Dios. Timoteo tenía un espíritu fervoroso para alabar a Dios. Era ejemplo en esta área también. Pero qué triste es que muchas veces somos fuertes y somos el ejemplo para otras cosas, pero a la hora de alabar a Dios está el espíritu fervoroso. Ajá. Sí. Queridos hermanos, debemos ser ejemplo en espíritu. Que cuando alguien llega a la iglesia y cuando alguien vaya creciendo en la fe, diga, yo quiero ser como ese hermano que se goza, que se mete. Usted yo creo que admira a ciertos hermanos que tienen un espíritu fervoroso, estén bien o estén mal, les haya ido bien el trabajo, les ha ido mal, llegan a adorar a Dios de una manera fervorosa, de una manera preciosa. También debemos tener un espíritu diligente. La palabra de Dios dice lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Debemos ser ejemplo en espíritu. Debemos ser ejemplo cuando usted esté en la iglesia, que haga las cosas con una diligencia tal como el Señor la merece. Debemos nosotros ser ejemplo también en nuestra adoración al Señor. Por otra parte, dice que el ministro o el siervo de Dios debe ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, en fe. Debemos ser ejemplo en fe para cada creyente. Que cuando alguien lo vea a usted diga, yo quiero admirar a este hermano porque este hermano cree en las promesas de Dios. Confía en la palabra de Dios. La fe, queridos hermanos, se puede ver al igual que el amor, al igual que el odio, al igual que la tristeza. Son sentimientos que se reflejan en nuestras actitudes. Cuando usted refleja fe, es cuando usted está pasando una prueba, pero aún así usted está firme. ¿Cuántos ministros quieren servir a Dios, pero cuando todo va bien? Cuando todo va mal, se les denota que la fe está fallando. Ya no van, ya no sirven, ya no lo hacen con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma dedicación. Pero yo conozco hombres de fe, testimonios de fe, hombres que están sirviendo a Dios en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Usted y yo debemos ser ejemplo de fe. Pregúntese por un momento. ¿Será que alguien a usted lo ve como un ejemplo de fe? ¿Será que alguien lo ve a usted como un ejemplo de palabra? ¿Será que alguien lo ve a usted como un ejemplo de espíritu, de amor, de conducta? Porque ese debe de ser nuestro gozo, impactar a la nueva generación, que ellos tengan un ejemplo y usted pueda decirle, hey muchacho, usted hable como yo hablo, porque yo estoy hablando como Cristo habla. Compórtese como me comporto, porque me comporto como Cristo se comportó. Y eso es precioso. Así que seamos ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, amor, espíritu, fe y por último en pureza. Cada ministro, cada hombre de Dios, cada servidor debe de procurar también ser ejemplo en pureza. En pureza se refiere también a pureza sexual. No ser una persona inmoral, no ser una persona que abusa o se propasa. Debemos nosotros procurar esto. Cada joven debe tener relaciones limpias. Cuando ya tiene su tiempo de noviazgo, en su edad, debe tener relaciones transparentes. No puede un servidor de Dios andar con una relación bajo el agua, que papá no sabe, que mamá no sabe, que solamente ellos y como se entiendan. No puede un ministro de Dios estar siendo acusado de adulterio o andar siendo acusado de inmundicia sexual.
Debemos ser ejemplo, querido hermano. Y así que lo que estamos viendo es que el ejemplo es muy importante. Timoteo tenía buen testimonio de la gente de la iglesia. Así que seamos ejemplo a la gente de adentro. Que nuestra vida impacte, que nuestra vida trascienda. Repito, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero no es suficiente solamente ser ejemplo a los de adentro. También debemos tener buen testimonio para con los de afuera. Vean conmigo lo que dice 1 Timoteo 3:7 tocante a los ministros, tocante a todo siervo de Dios. Aquí está un requisito para los obispos, por supuesto, pero creo que es aplicable para cada uno de nosotros y podemos aprenderlo. Dice la palabra de Dios, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Queridos y amados hermanos, esto es sumamente importante. Tener buen testimonio con los de afuera. Imagínense usted que usted está sirviendo como ujier en la casa de Dios y de repente llega aquella persona a la iglesia, alguien la invitó a la que usted le debe y tiene años y no la ha pagado. Que llega aquella persona a la que usted ha ofendido. Híjole, qué problemón, ¿verdad? Yo tengo que confesar, un día cuando yo empezaba a predicar, me acuerdo que estaba predicando y de repente entró una persona que yo había sido de mal testimonio para esta persona. Ahora imagínese esto, fue horrible para mí. Yo no sabía dónde meter mi cabeza abajo del púlpito y decía, ¿qué hago? Porque no había arreglado mis relaciones con la gente de afuera también. Definitivamente hay personas que no quieren arreglar los problemas, pero que usted pueda pedir disculpas con las personas de afuera, arreglar malos entendidos con la persona de afuera. ¿Usted cree que una persona va a recibir su mensaje si usted está al frente predicando, pero usted dañó a esta persona? Va a llegar y va a decirle, ¿para qué me invitaste? Si el que está predicando me ha ofendido, si el que está predicando es una persona tan déspota en la calle. Si la otra vez fue a mi oficina y me maltrató y me habló tan feo y me subajó, ¿tú crees que ese hombre va, o esa mujer, llega y lo recibe el ujier? ¡Ah, Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! Si tú fuiste quien hiciste esto, debemos tener buen testimonio para con los de afuera. Obviamente, queridos hermanos, hay mucha gente que no olvida nuestro mal testimonio, ¿no? Yo creo que de mí hay personas que aún no han cambiado su percepción y piensan que sigo siendo el mismo de antes. Pero cada día de mi vida yo quiero esforzarme para que entiendan que Dios me ha transformado y tener buen testimonio. Que alguien sí pueda decir, hace 10 años fulano de tal, pero que no diga, la semana pasada, hace unos meses apenas, porque no debe de ser así. Debemos procurar que nuestro testimonio esté limpio para los de afuera también. Para que no seamos una piedra de tropiezo, porque de otra manera vamos a caer en descrédito. Nadie nos va a creer lo que digamos, nadie nos va a creer lo que enseñamos, nadie nos va a creer la adoración que le estamos dando a Dios y vamos a caer en el lazo del diablo. ¿A qué se refiere? La gente va a poder señalarnos, va a poder hacer esto, va a poder hacer lo otro y vamos a caer y nuestro ministerio no va a ser útil. Así que si usted ve lo que dice el libro de los Hechos, verso 16, versículo 2, usted puede encontrar esta maravilla en Timoteo. Daban buen testimonio de él los de adentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo estaba dando también testimonio de él. Timoteo tenía buen testimonio. Le invito a cada servidor de Iglesia Betel y de hermanos que nos están viendo también a través de este medio, también les invito, queridos hermanos, tengamos buen testimonio. Ahora, ¿qué hacer si yo ya estoy sirviendo a una iglesia, pero sé que ando mal? Es una pregunta. ¿Qué hacer si yo ya estoy sirviendo en la iglesia, pero ando mal? Bueno, mi consejo es el siguiente, a través de la palabra de Dios. Habla con tus líderes y confiesa en lo que estás haciendo mal. Te van a dar un tiempo de disciplina y de descanso para que tú no te sigas contaminando. Y quizás tú dices, no, yo no quiero hablar con mis líderes. Es lo correcto, que tú vayas con tus líderes
y puedas hablar y puedas confesar la realidad. Mira, hermano, yo estoy viviendo una vida doble. O mira, hermano, yo tengo una mala relación con la gente de afuera. Mira, hermano, yo estoy hablando mal, me estoy comportando mal, tengo problemas con mis papás, estoy siendo desobediente. Por favor, ora por mí, ayúdame. Y el Señor por eso ha puesto a cada líder, a cada pastor, a cada ministro a cargo de la gente para que pueda guiarlos en toda paciencia. Querido hermano, la Biblia cuenta una historia en Levítico 10 donde Nadab y Abiú entraron de una manera desordenada al templo y el Señor hizo juicio con ellos. En el tiempo de la ley, pero en el tiempo de la gracia, debemos también tener mucho cuidado al presentarnos delante de Dios. Más vale que frenes un momento tu servicio y arregles lo que tengas que arreglar para que ese olor grato suba delante del Señor. Que tu alabanza sea una alabanza genuina. Y diga, Señor, yo estoy siendo ejemplo para los de adentro, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y tengo buen testimonio para los de afuera. Ese debe ser nuestro anhelo. Así que yo te puedo decir, se solicita gente que sirva en la iglesia. Los requisitos son, para empezar, tener buen testimonio. Te invito, querido hermano, a que no te desanimes. Si en alguna de estas áreas tú estás decayendo o tú estás haciendo mal, no te estoy diciendo que te vayas, estoy diciendo corrígelo y ponte a los pies de Cristo para seguirle sirviendo. Esto es hermoso y esto es precioso. Me gustaría orar para terminar. Amado Padre Celestial, te agradecemos este tiempo de enseñanza y te pedimos tu bendición para que esa palabra caiga en buena tierra, Señor, y podamos entenderla y podamos aplicarla, Señor. Yo, Padre, quiero ser de buen ejemplo también para los de adentro y para los de afuera, Señor. Discúlpanos, Señor, porque sí hemos dado un mal ejemplo en nuestro tiempo pasado, Señor. Hemos dado de qué hablar al enemigo y podemos, Señor, caer en descrédito, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, aún sabiendo que estábamos mal, no hicimos lo correcto, Señor. Pido que perdones nuestras deficiencias, nuestros pecados, Señor. De igual manera, Padre, pido que tú nos guíes, Señor, a una libertad plena, Señor, y que nos ayudes, Padre, a cambiar. Alguno aquí, Padre, quizás está hablando contigo, Señor, diciendo y comprometiéndose, ya mi forma de hablar va a ser una manera correcta. Ninguna palabra corrompida saldrá de mi boca. Voy a tratar mejor a mi esposa, voy a tratar mejor a la sociedad, voy a ser ejemplo en espíritu, fervoroso en el Señor, voy a ser ejemplo de fe a la gente, voy a ser ejemplo de amor y de pureza. Señor, te pido que cada servidor se encienda esa llama y el deseo del buen testimonio para tu gloria y para tu honra, Señor. Señor, que tu iglesia, Padre, pueda ser una iglesia de buen testimonio para así reflejarte a ti, Señor, y que más sean salvos. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y nuestro máximo buen testimonio que tenemos. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A las 11 de la mañana, nuestro hermano Daniel estará con nosotros dirigiendo las alabanzas. Gocémonos y alegrémonos en el Señor. Que Dios les bendiga.